Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta segunda vuelta que inauguramos de nuevo con el tema 6. En esta vuelta, pues haremos hincapié en las cosas que han caído más en los exámenes y repasaremos con la idea de, pues eso, de dar esa segunda vuelta a todo, y después de esta segunda vuelta, pues haré un mega resumen, que a mucha gente les gusta esos mega resumen porque les sirve para tener en un PDF todas las cosas juntas, ¿no? Y más resumidas si cabe. Y pues vamos a comentar esta segunda vuelta. Si tenéis alguna duda, pues lo ponéis en comentarios o me enviáis un correo o lo comentéis como queréis. Y vamos a ver otra vez el tema 6. ¿Que vamos muy deprisa? Pues sí, hemos ido deprisa, pero así dominamos la materia. Ahora sabemos cómo es cada tema, lo que ocupa, lo que nos cuesta profundizar en él o darle una vuelta. Entonces, eso es muy importante. Si controlo la materia y controlo el tiempo, puedo controlar lo que me cuesta repasarlo o estudiarlo, ¿vale? Bueno, vamos con la norma y el ordenamiento jurídico, que es este tema primero 6, un tema un poco introductorio, ya lo sabéis, que se habla al principio de norma como una regla. Esta regla, pues, se puede definir como una pauta de comportamiento y que, como define la RAE, pues debe seguir o a que se debe ajustar la conducta en distintas tareas o actividades, siguiendo un esquema básico. Hay muchas reglas en ámbitos distintos al jurídico, como las reglas del juego de ajedrez, las reglas del fútbol, las reglas de decoro, de educación o deontológicas, de muchos tipos de reglas que no tienen estrictamente ese ámbito jurídico. La regla es algo genérico, y dentro de las reglas, un caso concreto o un tipo de regla es la norma jurídica, ¿vale? La norma jurídica es un tipo de regla. Es un concepto general, abstracto, que abarca muchas determinaciones, dice el libro. Yo considero que a lo mejor sería mejor utilizar denominaciones. Hay muchas denominaciones para ver cómo se materializa esa norma jurídica, ¿no? O esas normas jurídicas. Pues tenemos leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, circulares, instrucciones, ordenanzas, bueno, pues muchísimos tipos de denominaciones, decretos legislativos, decretos ley, muchas que veremos. Bueno, la estructura de las normas jurídicas es pregunta de desarrollo que tenemos que controlar también, pues desde el punto de vista de su estructura lógica, las normas jurídicas, pues es ese tipo de reglas que rigen aspectos de la vida en comunidad y que responden a ese esquema de supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Ha caído muchas veces esta pregunta, parece sencilla, pero ha caído muchas veces en test, así que pues tenerlo en cuenta. Supuesto de hecho, pues se trata de un acto, conducta o un hecho descrito abstractamente en la norma, porque no se puede definir estrictamente, sino que tiene que ser abstracto para que quepan más cosas, ¿no? Para que quepan muchos hechos. Se denomina así hecho, supuesto de hecho, porque se prevé una situación de la vida en sociedad en la que el legislador ha decidido otorgarle efectos. Pues, por ejemplo, el acto puede ser la renta, hacer la declaración de la renta. La conducta, pues podría ser la reiteración de hechos, y un hecho, pues puede ser algo más natural, ¿no? Entonces, dentro de esos tipos de hechos que puede haber, el supuesto de hecho de una norma jurídica, pues es un hecho al que el legislador le ha querido otorgar unos efectos jurídicos. La consecuencia jurídica, ¿qué es? Pues que la norma vincula la realización efectiva de ese acto. O sea, la norma vincula a ese acto, a esa conducta o a ese hecho una consecuencia para ese supuesto de hecho, y que tendrá como consecuencia jurídica aquello que esté previsto en la norma. Pues si no hago la renta,
pues puedo tener la consecuencia jurídica es una responsabilidad económica, ¿no? Si cometo un acto delictivo, pues puede ser que la consecuencia sea una pena. Y si hay una catástrofe, si hay un hecho, que puede ser natural o humano, si hay un hecho, pues la consecuencia jurídica, pues que pueden entrar en juego los seguros, ¿no? De forma casi automática. Luego hay un debate sobre el contenido esencial de las normas jurídicas, que también cayó en alguna ocasión como como pregunta de desarrollo. Ya sabéis que hay varias posturas. Tenemos la posición imperativista, en que estas posiciones en general quieren llegar a la finalidad, ¿no? Al sentido último de la norma. Entonces, ¿cuál es el contenido esencial o el último de la norma? Pues hay una posición que es la imperativista. Esta de imperativista considera que el contenido esencial de la norma es un imperativo, ¿no? Un mandato. Su núcleo irreductible son los mandatos. Imperativo, mandato. ¿Vale? Está la M antes de la P en imperativo y es M de mandato. O sea, que lo podéis asociar mentalmente también así. Están emanados del poder soberano y son dirigidos a los ciudadanos para que cumplan. En el caso de que estos incumplan, pues existen otras normas secundarias, no las primarias, sino otras normas secundarias que están destinadas a los funcionarios para que estos apliquen las sanciones a los que las transgredan, ¿no? Es decir, que quienes mandan respaldan sus mandatos con la amenaza de la coacción en caso de que desobedezcan. Es decir, con la coacción o con el miedo a la desobediencia. El papel de la coacción aparece aquí en un segundo plano porque lo que reprime es la transgresión. Las normas que regulan la coacción serían instrumentales o secundarias, accesorias respecto a las primarias, al mandato primario. Y las normas que reprimen, las de transgresión, serían las secundarias. Bueno, esto luego lo haremos en un esquema, ¿no? Luego está la posición del juicio hipotético. En esta se considera lo esencial no es el mandato, sino lo esencial es un juicio hipotético, es decir, en una forma lingüística en que si ocurre A, pues la consecuencia debe ser B. A es un supuesto de hecho y B la consecuencia jurídica sancionadora. Entonces, la esencia de este derecho es la sanción, no tanto el mandato como hemos visto antes, sino la sanción a los destinatarios. Las llamadas normas primarias no van dirigidas a los ciudadanos, van dirigidos directamente a los funcionarios, que son los encargados de aplicarlas. De modo que las normas pues, siguen este esquema para regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios. Lo que supone que las normas jurídicas no son violadas o transgredidas, bueno, la coacción obliga a cumplirlas. Las normas que ordenan las conductas a los ciudadanos serían las secundarias o las accesorias. Una simple consecuencia derivadas de las sancionadoras. O sea, aquí se invierte un poco cuáles son las primarias y las secundarias, ¿vale? Luego tenemos la posición del orden jurídico natural, o también llamada posición naturalista, que a lo mejor no lo tenéis así en el interior del libro, pero si os fijáis en ese pequeño resumencito que tiene el tema al principio, veréis que ahí sí que aparece la posición naturalista. Para que una norma sea válida, debe respetar los criterios fundamentales de justicia, esos principios superiores que están por encima de todo. Pertenecientes a ese orden natural superior, está superior al derecho positivado o positivo, o bien con la naturaleza objetiva de la relación, que es objeto de regulación. Las normas no pueden ser reducidas a simples mandatos. ¿Por qué? Pues porque está ese orden superior por encima, bajo la regulación. Las normas no pueden ser reducidas a simples mandatos, ya que ya que se dirigen estos a los particulares, ya se dirijan a unos o a otros, pues no pueden ser reducidas. Ya sean hechas para funcionarios o para directamente los ciudadanos, pues no se puede reducir a simples mandatos. No, es algo más, algo superior. Ese ius naturalista, esa concepción de lo justo como algo superior, ¿no? A lo que se positiviza. Luego tenemos los caracteres de las normas jurídicas, que también son muy importantes para test, que han caído muchas veces.
Pues aquí tenemos, ¿cuáles son los caracteres? Pues son notas que definen las normas jurídicas y que permite distinguirlas de otro tipo de normas morales o usos sociales. Y entonces, entre ellas tenemos alteridad, vinculatoriedad y generalidad y abstracción. Normalmente son 4, pero aparecen aquí en 3. Y, pues bueno, alteridad, pues se refiere al alter, ¿no? Al arte, al alter, al otro, ¿no? A que siempre, puesto que vivimos en sociedad, se va a dirigir esa norma, se va a referir a otro. Y va a haber una relación siempre entre al menos o un sujeto y otro indeterminado, erga omnes, como vimos en las absolutas, y en los derechos absolutos, o al menos dos sujetos, ¿no? Como los derechos subjetivos. Bueno, los derechos subjetivos. Puesto que el derecho siempre se refiere a la relación entre sujetos, efectivamente, no a la relación entre objetos. Por eso distinguíamos entre cosa y sujetos, ¿no? La vinculatoriedad, pues las normas jurídicas no son meras recomendaciones o consejos, sino que vinculan u obligan a ajustar la conducta a lo establecido. Es decir, vinculatoriedad es que obligan, que vinculan, ¿vale? Por lo tanto, son de obligado cumplimiento y no cabe alegar el desconocimiento de la norma no excusa su cumplimiento. Luego tenemos generalidad y abstracción. Las normas se refieren en términos generales a los sujetos, tienen que ser generales y tienen que ser abstractas. ¿Para qué? Pues para que puedan aplicarse a todos los supuestos relacionados, ¿no? Esto no quiere decir que todas las leyes sean dictadas para todos los ciudadanos, sino que a la ley que regula la jubilación pues se referirá a todos los jubilados. Puede que haya excepciones que establezca la propia ley o leyes y que pues que regulen de forma abstracta todos los casos para los cuales hayan sido previstas. Pues bueno, en el caso del homicidio, pues se penaliza el homicidio, que dice que es el que matare a otro. No se refiere a los modos de matar, sino que eso ya son agravantes o otro tipo de calificaciones, ¿no? Pero, en principio, el Código Penal se refiere a homicidio, de forma general y abstracta. Aunque luego detalla, pues eso, el que matare a otro, ¿no? Luego tenemos tipos de normas, que también cayó en junio. Y en tipos de normas, pues hay multitud de clasificaciones de tipos de normas, pero vamos a ver aquí las más habituales. Perdón. Según el grado de vinculatoriedad de su contenido, pues tenemos las imperativas, las prohibitivas y las permisivas. Es decir, según el grado de vinculatoriedad, es decir, de obligación, pues serán imperativas, prohibitivas o permisivas o permisivas, ¿no? Cabe distinguir entre normas imperativas, aquellas que ordenan y mandan, las prohibitivas, las que impiden o niegan hacer algo, y las permitivas, que delimitan los ámbitos de actuación o reconocen o declaran la facultad o derecho. Según el interés que protegen, fijaros que interés está relacionado siempre con esta distinción entre derecho público y derecho privado. El interés general, ¿no? El interés común. El derecho público se refiere, pues, al interés común o interés general, caracterizado por la presencia del Estado. Claro, de esto se deriva que el derecho público regula relaciones entre el Estado y los demás poderes también, y el derecho privado es un medio para satisfacer los fines e intereses particulares, situadas en posición de igualdad, como vimos en el tema pasado, y comprenden también al Estado. Hay que tener en cuenta también al Estado cuando actúa en calidad de sujeto privado, ¿vale? Esto no significa que la referencia a lo común sea exclusiva del derecho público, porque en el derecho de familia pues también está el Ministerio Fiscal que protege al menor. O sea que no son clasificaciones estancas o totales, ¿no? Siempre hay alguna excepción. Según el ámbito espacial, pues tenemos normas locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales,
¿Según qué? Pues según el espacio, el ámbito espacial, ¿no? Según el espacio en que regulen, ese ámbito territorial, esa competencia territorial. Por su ámbito temporal, pues tenemos de vigencia indeterminada y determinada. Determinada, porque son dictadas sin indicación del tiempo que tienen que ser aplicadas, que van a estar vigentes hasta que, pues, hasta que se diga, ¿no? O indeterminadas, pues siempre hasta que salga una norma que la derogue. Y las de vigencia determinada son aquellas en que establecen un plazo. Ese plazo, por ejemplo, el ejemplo más claro, la ley de presupuestos, que dice pues, salvo que sea prorrogado, pues el plazo será de un año, ¿no? El correspondiente al ejercicio presupuestario. Por su referencia al objeto, hemos visto aquí temporal y objeto. Por su referencia al objeto pueden ser sustantivas o adjetivas, ¿vale? Las normas sustantivas son las que contienen regulaciones directamente, que regulan directamente la conducta humana. A estos efectos, pues resulta irrelevante que contengan imperativos o permisos o qué, ¿no? Sino que sean conducta humana. Y las adjetivas son las que establecen los procedimientos. ¿Por qué? Porque adjetivan el procedimiento, son procedimientos para cumplir las primeras, ¿no? Las sustantivas. Sencillo, sustantivas, sustancia, ¿no? Conducta humana, adjetivas, pues que adjetivan y son procedimientos, ¿no? Por eso tenemos el Código Civil y el Código Penal, son derecho sustantivo, y el ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, son derecho adjetivo, ¿vale? Son normas de derecho adjetivo. El ordenamiento jurídico, pues también es una pregunta que cayó como pregunta de desarrollo. Y, pues bueno, esto es lo que nos dice, es que las normas forman un conjunto, un orden jerárquico, que también se compone, pues, de actos y procesos, y que, pues, igual que en la antigüedad y en el medievo vimos que había ese pluralismo jurídico, tras la Revolución Francesa, pues se evoluciona hacia un concepto de monismo jurídico, de unidad de fuentes, que es el Estado, y entonces esa concepción uniforme del sistema de fuentes pues nos lleva a que haya tres notas, a un sistema, pues, a lo que llamamos ordenamiento jurídico, que se compone como algo unitario y cerrado, ¿no? Se traduce en tres notas consideradas clásicas: la unidad, la coherencia y la plenitud, que ya hemos visto en otras cuestiones. La unidad, ¿qué consiste? Pues la unidad del ordenamiento jurídico, pues consiste en la validez y en la jerarquía normativa. Validez y jerarquía normativa. Son el criterio que atraviesa todo el ordenamiento jurídico, es el de la validez. La validez es el modo propio de existencia de una norma. No se entiende la existencia de una norma que pudiera ser inválida, sino que sea válida. Por tanto, para que sea válida esa norma, tiene que tener al menos tres características. Primero, que haya sido emitida por un órgano competente, que se haya seguido el procedimiento establecido y que no haya sido derogada. Este concepto tradicional y positivista de validez no basta el registro formal, pues bueno, es decir, no solamente está la cuestión de la forma dentro de la validez, sino que también está el contenido, ¿verdad? Si ese contenido contradice los principios o valores constitucionales, pues tampoco será válida, ¿no? Es, pues, un condicionante también de contenido. También es una cuestión de forma, sino también de contenido. La cadena de validez implica que las normas en un ordenamiento jurídico pues derivan de una fuente superior, que en nuestro caso es la Constitución, y se articulan en un criterio de jerarquía formal y material. Creación y contenido, pues normas de rango superior. Pues un determinado ordenamiento jurídico no es un mero aglomerado de normas, sino que tiene un orden, por eso se llama ordenamiento, tiene un orden, y ese orden es tanto vertical
como horizontal. Así tenemos, como hemos visto, que la validez, en esta pequeña diapositiva, que esto es un resumen, como lo veis, un pequeño resumen sobre la validez y los requisitos de validez que nos pueden caer en los test y que ha caído en varios test. Pues bueno, la validez es el modo propio de existencia de una norma. ¿Por qué? Pues porque no consideramos que pueda existir una norma que sea inválida, no tendría sentido, ¿no? Carecería de seguridad jurídica. Los requisitos de la validez formal, pues, ¿cuáles son? Pues dictada por órgano competente en procedimiento y no haya sido derogada. La validez de una norma expresa su pertenencia. ¿Es válida? Pues pertenece a un sistema normativo, a un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues porque ha sido promulgada por los cauces adecuados, no ha sido derogada y dentro de esa unidad, pues la unidad del ordenamiento jurídico pues tiene esas dos notas características, la coherencia y la plenitud. El requisito de validez del contenido, pues vemos que para que sea válido ese contenido, no solo la forma, no solo la validez formal, sino la validez de contenido, pues no solamente no tiene que contradecir los principios y valores constitucionales, sino que pues, la justicia de una norma se refiere también a la adecuación de la misma a un sistema de valores. La eficacia de esa norma está relacionada con el grado de aceptación y cumplimiento de la sociedad. Es decir, el contenido, pues, si no contradice los principios constitucionales, pues cumple ese requisito de validez, siempre y cuando, pues, la justicia, pues, significa que se adecue esa norma a un sistema de valores. Y la eficacia, pues, que cumple con las expectativas de la sociedad. Es eficaz si a quien se aplica, pues, entiende que está cumpliendo con el fin, ¿no?, que se hizo la norma. Así tenemos que tenemos un sentido vertical y un sentido horizontal. La cadena de validez se ordena verticalmente, pues en jerarquía. Esto es, unas normas son superiores a otras debido a su posición jerarquizada no de las propias normas, sino de los órganos que las dictaron. Esto es lo que por ejemplo, en la ley ordinaria, decreto ley, y pues realmente no hay una superioridad de una sobre otra, sino que son normas de rango de ley. Tienen rango de ley y pues realmente no hay una jerarquía entre ellas, sino entre la posición que tienen los órganos que la dictaron. ¿Vale? En sentido horizontal, pues bueno, la cadena de validez se ordena mediante un concepto de competencia. Horizontalmente está la competencia. ¿Y qué concurre con el de jerarquía? El principio de competencia pues regula las relaciones entre diferentes ámbitos normativos que no se sitúan unos sobre otros. No hay jerarquía de uno superior y uno inferior, sino, en sentido horizontal, la competencia unos junto a otros. ¿Vale? De ahí que ahora podemos hablar de competencias exclusivas, competencias compartidas y, bueno, dos tipos, ¿no? Para comprender mejor esta noción de unidad del ordenamiento, pues resulta fundamental la figura de la pirámide normativa. Eso permite entender que el ordenamiento jurídico se organiza con estratos, escalones de diferentes grados jerárquicos, como dijo Hans Kelsen, y que el ius-positivismo excluye el derecho natural. Obviamente el positivismo, la teoría positivista, excluye la existencia del derecho natural. En nuestro sistema normativo español, que es un poco lo que faltaría comentar aquí, la Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico. La Constitución, norma suprema, que establece los derechos fundamentales, su título 1, y diseña las instituciones que ostentan y sus relaciones, la estructura de los poderes
pues legislativo, ejecutivo y judicial, entre ellos, así como la organización territorial del Estado, en el título 8, pero bueno, la Constitución es la ley de leyes, la norma que da unidad al conjunto del sistema. Es el punto de arranque de la cadena de validez y proporciona unos criterios que permiten ordenar todo el ordenamiento jurídico, configurándolo como un sistema, un conjunto que es algo más, ¿no? Es un sistema. Un sistema. No le llaméis carta magna porque no, las cartas magnas fueron cartas otorgadas y en principio la Constitución fue refrendada o referendada por el pueblo. Las leyes es el siguiente escalón inferior de la Constitución, que se hallan, pues son normas jurídicas de mayor rango que, pues por su procedencia del poder legislativo, se clasifican pues en virtud del principio de competencia. ¿Qué significa esto? Pues que están unas junto a otras y no unas sobre otras. Aunque veis aquí unas sobre otras, realmente no es exactamente así, sino que unas junto a otras. Por eso dice principio de competencia. Las orgánicas, pues son las que reserva la Constitución a ciertas materias de relevancia, como son los derechos fundamentales, las libertades públicas, el régimen electoral, los estatutos de autonomía y algunos otros títulos de la Constitución que específicamente se tratan, pues como la corona, y instituciones del Estado, etc. En general, derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral y estatutos de autonomía requerirán mayoría absoluta en una votación final del Congreso, Parlamento Nacional, como aparece en el artículo 81. Las leyes ordinarias son, por exclusión, las que regulan todas las demás materias no reservadas a la ley orgánica. Y para su aprobación basta una mayoría simple. Aquí interviene nuevamente el principio de competencia, pues la ley puede emanar tanto del Parlamento como de los parlamentos autonómicos. Es decir, hay leyes autonómicas y leyes nacionales. ¿Qué pasa? Pues que bueno, que son de distintos niveles de la administración. De distintos niveles de administración y distintas administraciones, ¿no? Distintos poderes autonómicos y estatales. Bueno, la legislación delegada, pues son los que llamamos decretos legislativos, son legislación delegada. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos el Ejecutivo, que es el gobierno, y tenemos el legislativo y tenemos el judicial, los tres poderes, ¿qué son los decretos legislativos? Pues resulta que el legislativo, lo que hace, el Parlamento, delega en el gobierno la potestad de dictar leyes, delega en el gobierno la potestad, el poder dictar la ley. No solo le encomienda mediante una delegación legislativa que haga la ley, sino que delega la potestad. Importante para pregunta de test, lo que delega es la potestad para dictar las leyes en materia que no sea ley orgánica, ¿vale? Tiene una serie de limitaciones. El instrumento de la legislación delegada son los decretos legislativos, efectivamente, decretos legislativos, mediante los cuales el Parlamento, es decir, el legislativo, autoriza al gobierno, ¿para qué? Pues para que haga varias cosas. O refundir varios textos en uno solo, con el fin de acabar con la dispersión normativa, que no tengan especial interés político, sino que sea refundirlas, o bien redactar una nueva ley dentro de un marco preciso que establece la delegación. La delegación legislativa lo que hace es determinarle al gobierno cómo debe ser esa ley y en qué márgenes debe desarrollarse, ¿no? Luego tenemos los decretos leyes. Los decretos leyes son medidas legislativas de rango de ley justificadas por la expresión urgente necesidad.
extraordinaria y urgente necesidad, concretamente dice el artículo 86, de resolver algunos problemas. Mediante esta vía es el gobierno, es decir, aquí lo tenéis, el ejecutivo el que va a, pues bueno, puede dictar esa disposición legislativa con rango de ley de forma provisional pues bueno, y luego va a tener que someter al legislativo en un plazo de 30 días a contar desde la promulgación, ¿vale? ¿Lo veis? Judicial, ejecutivo, legislativo, decreto legislativo que es un encargo, una delegación legislativa al ejecutivo, y el decreto ley que lo dicta directamente el ejecutivo y lo lleva al toma forma de decreto ley, no puede afectar a las instituciones básicas del Estado, de los derechos fundamentales, título 1, comunidades autónomas y régimen electoral, y que pues tiene que ser validado o convalidado en ese plazo de 30 días. Bueno, luego tenemos la potestad reglamentaria la potestad reglamentaria de la administrativa. Los reglamentos son el instrumento, la potestad reglamentaria. Los reglamentos son el instrumento de potestad normativa propia del gobierno. No es de la administración, no es del Poder Judicial, no es del legislativo, no. Los reglamentos es un instrumento de la potestad normativa propia del gobierno. Los reglamentos. Así, no procede de ninguna delegación, sino que se trata de normas de rango inferior a ley, en el sentido primordial de desarrollar las sujeciones a los criterios. En efecto, el reglamento es ley. El reglamento es, pues, una disposición normativa, es una ley en sentido material. Pero no en sentido formal. ¿Por qué? Pues porque no es ley, es reglamento. Por eso es la forma. La forma no es la de ley. Formalmente no es ley, no, es reglamento. ¿Es una ley en sentido material? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene un valor normativo, ¿vale? No procede del Parlamento, ni es el resultado de una delegación, ni se somete tampoco a un control posterior. La forma normativa de los reglamentos son los reglamentos estatales. Los reglamentos del Estado tienen forma de reales decretos. Por eso decimos que los reales decretos son de la Administración del Estado y decretos son los reglamentos de las comunidades autónomas o entidades locales. Bueno, plenitud. Plenitud. Hemos visto unidad y vamos a ver plenitud. Plenitud. Pues ya veis, se concibe, ya lo hemos visto en algún otro tema, si recordáis. Se concibe como un sistema al que debe aspirar cualquier visión positivista para resolver cualquiera de los casos, que sea ese ordenamiento pleno, plenitud, que llegue a todos los supuestos. Y en general, pues puede haber lagunas, ¿no? Lagunas que se pueden deber a un defecto en la relación de los preceptos legales o en la redacción de los preceptos legales por parte del legislador que no supo prever todos los casos o darle la suficiente abstracción para que pudiera y generalidad para que pudiera coger todos los casos. Pero hay que reconocer también que los fenómenos sociales siempre aparecen, nuevos fenómenos sociales que van antes que las normas, que no han contemplado aún. Es decir, la vida va más rápido que la norma. Cuando se ha sacado la norma, la vida ya ha seguido funcionando, ¿no? Y luego tenemos, pues, por eso se entiende que plenitud, pues no se trata de resolver todos, sino que pueda dar solución y colmar esas lagunas a través de ¿qué? Pues a través de su sistema de fuentes. En todo caso, la solución es inexcusable. El juez, siguiendo el viejo principio de que no puede abstenerse de resolver el caso que le plantea, alegando ausencia o insuficiencia u oscuridad, nos dice el Código Civil que los jueces y tribunales
tienen el deber inexcusable de resolver, en todo caso, los asuntos que conozcan, ateniéndose, si no puede ser de forma directa, pues al sistema de fuentes establecido. Ya sabéis pues, que en el sistema de fuentes pues, están la ley, los principios generales del derecho y, bueno, pues la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, si lo recordáis. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico es ante la existencia de una laguna, pues es utilizar algún sistema, ¿no? Teníamos varios sistemas, pues bueno, aquí vemos un sistema de integración. Integrando, se trata de lo siguiente, pues que en un caso determinado no esté en la norma, pues no significa que no exista una solución para él, sino que se puede atender de una forma pues coherente, pues sujeto a otros principios, a otros, integrándolo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo lo integramos? Pues hay varios tipos de integración. ¿Cómo integramos este caso en nuestro ordenamiento jurídico si no está específicamente detallado? Pues bueno, con dos sistemas. Auto. No sé, dibujas un coche, un volante, yo qué sé, pues, voy a recordar. Auto, un volante. Auto integración se da cuando se recurre a las propias normas y principios y propias fuentes para dar solución a ese caso, ¿no? La analogía, pues, o sea, esta autointegración se puede servir de la analogía, que es el más habitual, es decir, procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que pues, se aprecie cierta identidad. La identidad es la clave, se trata pues de ir más allá. Bien, buscando un precepto concreto que tenga una regulación similar, analogía de ley, que esté en la ley un supuesto similar, o bien elaborando un principio general aplicable al caso, utilizando los principios generales, que es una de las fuentes de nuestros derechos, los principios generales, y aplicándolo. Entonces estaríamos ante la analogía de derecho cuando utilizo el principio de los principios generales y analogía de ley cuando cojo una ley similar, ¿vale? Esta proyección expansiva, pues bueno, tiene una excepción que es clara y comprensible, que son las leyes penales. Esto lo vimos también en algún tema de primer parcial. Las leyes penales, pues no se aplicarán a supuestos ni momentos distintos que no estén comprendidos en ellas, ¿vale? No se aplicarán a casos distintos, es decir, no se va a aplicar la analogía. Luego tenemos la heterointegración. Pues aquí no sé, ponemos alguna H o lo que queráis. La auto y hetero. La heterointegración supone recurrir a un ordenamiento jurídico diferente, no al propio, diferente. Aquel en el que se produce esa laguna. El factor esencial de la heterointegración, en el caso español, por ejemplo, está pues, el ordenamiento de la Unión Europea. ¿No? Y como regla general, pues puede ser un medio de resolver esas lagunas en todos los casos no previstos en el propio ordenamiento jurídico español. Las directivas comunitarias pues pueden perfectamente servir para llenar esas eventuales lagunas del ordenamiento jurídico nacional. La coherencia, pues, ¿qué hablamos cuando hablamos de coherencia? Pues que esto de las notas, la tercera nota característica del ordenamiento jurídico, pues que dentro de él no existan antinomias. ¿Qué son antinomias? Contradicciones. Contradicciones entre sus normas. Son las antinomias. Para que se dé la auténtica antinomia, pues tienen que pertenecer al mismo, esa contradicción tiene que ser el mismo ordenamiento jurídico. Dentro del mismo ordenamiento, mismos destinatarios y regulaciones contrapuestas. ¿Vale? Hay tres. Mismo ordenamiento, mismos destinatarios y regulaciones contrapuestas o que se contraponen, ¿no? Por ejemplo, una norma de una acción de conducta y otra pues bueno,
Pues el Tratado de Constitución de la Unión Europea pues dijo que tenían que poder votar en las elecciones municipales los comunitarios y, pues bueno, hubo que meter en el artículo 13.2 el y pasivo para para que no hubiera esa contradicción entre el tratado y nuestra Constitución. Pero bueno, al estar en la complejidad y extensión de los documentos jurídicos, pues existen 3 criterios para resolverlas. 3 criterios para resolver las coherencias. El cronológico, pues que la norma posterior deroga la anterior. El jerárquico, pues que la norma de mayor rango deroga de menor rango. Y el de especialidad, según el cual la norma especial deroga la general. En cualquier caso, deroga pues no es demasiado académico o específico, ¿no? Sino que es mejor hablar de prevalencia. Prevalece una a otra. Que en el supuesto de que esos criterios arrojen resultados diferentes, pues para la resolución de una antinomia, el criterio jerárquico debe ser el que debe primar sobre los otros dos. En caso de que dicho criterio no sea aplicable, pues el siguiente criterio será el cronológico. Y, el conflicto entre el criterio cronológico y el de especialidad prevalecerá el de especialidad frente al cronológico. Entonces, estas frases que nos pueden llevar un poco a confundirnos de cara a los test, pues os he hecho aquí un pequeño resumencito que os puede venir un poco bien, ¿no? Para ver esto y ¿qué decimos? Pues que la resolución de las antinomias prevalecen los siguientes órdenes para resolver los siguientes criterios para resolver las antinomias. Y tenemos 3, el jerárquico, el de especialidad y el cronológico. El jerárquico es el general, prevalece y prima sobre los demás. Y en su defecto, si no hay jerarquía, pues entonces estará la especialidad que prevalece solo sobre el cronológico. El tercero criterio pues no prevalece sobre ninguno. Primero jerarquía, después especialidad y después cronológico. ¿Vale? Y por último, pues aquí tenéis un poco un esquema sobre la estructura de la norma, el contenido con las teorías, los caracteres de la norma y los tipos de normas. ¿Vale? Un pequeño esquemita de la primera parte del tema y bueno, también podéis hacer vosotros con vuestra segunda parte del tema, si queréis, ¿vale? Así que, pues aquí hemos terminado la primera vuelta de la segunda vuelta, de este primer tema de la segunda vuelta. Claro. Y espero que os haya servido, que os sirvan estos esquemas, haceros también los vuestros para asociar palabras en mayúsculas que os puedan servir para los test, ¿veis? Entrevista, mandatos, juicio hipotético, sanción y neutralismo, criterios fundamentales o superiores, ¿no? Han salido las fechas de los exámenes. Se acaban de publicar en su página web, veintitantos, finales de mayo, ¿no? Puede ser, veintitantos de mayo, puede ser. Bueno, pues nos veremos, a ver. Eva María, pues pueden ser, a ver, finales de mayo, 27 y 28 de mayo, muy bien. 27 y 28 de mayo. Muy bien. Pues bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Sabiendo que tenemos estas 2 fechas, pues trataremos de ajustar las clases para poder dar 2 vueltas y luego hacer una clase especial de preguntas de test, una clase especial de preguntas de desarrollo y, bueno, tratar de dominar la materia. Eso es un poco la idea. De identificar bien las cosas que pueden ser de test y las que pueden ser de desarrollo. Con las de desarrollo, hacernos esquemas para que tengamos en mente cómo tengo que desarrollar esa pregunta de desarrollo, cómo desarrollar este pequeño esquemita y para los test, pues asociar palabras, ¿no? Palabras clave. Juicio hipotético, sanción, criterios, tal, ¿vale? Así que, pues, María y María, pues aquí vamos a dejarlo y demás compañeros que nos estéis viendo o que nos veáis todavía y que hayáis aguantado toda la clase,
viéndonos, pues bueno, aquí tenéis el tema. Tenéis también los test para hacerlos, hacer los test, corregir los test, identificar dónde están los test. Si tenéis alguna duda, la comentáis, me preguntáis y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Así que, pues aquí finalizamos el vídeo.